Las universidades públicas agrupadas en la red G9 somos instituciones de educación superior de tradición e historia, siendo actualmente un referente nacional en diversas materias. En 2021, las universidades G9 contamos con más de 160.000 estudiantes de pregrado. En el año 2020, el 67% de las y los estudiantes que obtuvieron puntajes nacionales en la PTU se matricularon en universidades de nuestra red. Y en estudios de posgrado, las universidades G9 contamos con más de 12.000 estudiantes matriculados en el año 2021. Red de Universidades Públicas No Estatales G9. Somos innovación, excelencia y vocación pública. Hola a todos, tengan muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Católica del Maule y de las universidades de la red del G9, le damos la más cordial bienvenida al seminario titulado La Zona Costera como Polo para el Desarrollo Científico, Productivo y Social. Las universidades públicas agrupadas en la red G9 desde el año 2020 se encuentran realizando ciclos de seminarios virtuales, instancias de reflexión que tienen como objetivo aportar a la discusión y a enriquecer el diálogo amplio, abierto a toda la comunidad, respecto de temas de educación superior de interés nacional. Esta actividad es transmitida en directo por el canal de YouTube Eventos en Vivos UCM, redes sociales de la red de Universidad del G9 y a través de la señal abierta del canal UCB TV. En primer lugar, saludamos a los rectores de la Universidad del G9, doctor Diego Durán, rector de la Universidad Católica del Maule, rector Carlos Saavedra, presidente de la red G9 de la Universidad de Concepción, rector Ignacio Sánchez de la Pontificia Universidad Católica de Chile y vicepresidente de la red G9, rector Hans Richter de la Universidad Austral de Chile y el rector Aliro Borges de la Universidad Católica de Temuco. Igualmente, saludamos a nuestro expositor, el doctor Renato Quiñones, académico de la Universidad de Concepción, y a nuestros panelistas. Doctora Eugenia Galló, investigadora asociada del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y directora del Núcleo Milenio Apwell. Señor Manuel Yáñez, Seremi de Desarrollo Social, Región del Maule. Señor Juan Francisco Santibáñez, jefe de División de Desarrollo Pesquero de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y al capitán de navío, señor Francisco Macay, subdirector de la Dirección de Programas de Investigación y Desarrollo de la Armada de Chile. Para dar inicio a este seminario, organizado por la Universidad Católica del Maule, invitamos a su rector, el doctor Diego Durán Jara, a dar un saludo inicial. Muchas gracias, Alexis, y aprovecho de saludar a todos, a los colegas rectores también, Darcy Fuensalida de la Federico Santamaría también, que no fue nombrado al inicio, y a todo el resto, también al presidente del G9, Carlos Saavedra especialmente, y a todos los rectores que nos están acompañando ahora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La discusión acerca de los temas que son importantes para Chile han sido siempre temas de discusión para las universidades que están agrupadas en el G9, especialmente también para nosotros como Universidad Católica del Maule. Y el tema de la zona costera como un polo para el desarrollo en distintas áreas es un tema muy relevante, y por eso también hemos querido configurar esta exposición con este panel de discusión de una manera amplia, para poder contar con distintas visiones y poder contar también con la opinión de distintos expertos en la materia, que puedan llevarnos a compartir o a generar una reflexión que ojalá pueda tener como impacto el servicio también de lo que se pueda hacer en el futuro en esta línea, y que podamos a través de esto también incorporar o complementar la discusión que en el país se está dando también hoy día, que estamos en tiempos también de cambios muy importantes. Quiero agradecer a la comunidad UCM también, que está detrás de la organización de esto, también a Alexis especialmente, que va a ayudarnos mucho en este tema hoy día, pero también a todas las instituciones que están agrupadas en este G9, porque nos permite también seguir trabajando de manera mancomunada en los temas que son relevantes para el país.
Así que muchas gracias a todos ustedes, a nuestros invitados, a las personas que van a exponer, al doctor Renato Quiñones, la doctora Eugenia Gallo, el señor Manuel Yáñez Espinosa, el señor Juan Francisco Santibáñez y el capitán Francisco Javier Macay por estar con nosotros aquí hoy día. Les deseo a todos mucho éxito y espero que todo resulte muy bien. Un abrazo a cada uno. Agradecemos las palabras del rector Durán y reiteramos nuestro saludo, que recién olvidé, al rector Darcy Fuensalida de la Universidad Técnica Federico Santa María. A continuación, invitamos al doctor Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción y presidente de la Red G9, para que nos brinde unas palabras de apertura. Muchas gracias, Alexis. Un saludo muy fraternal, afectuoso a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de las plataformas digitales de las universidades de la Red G9. Un saludo especial a los rectores que nos acompañan el día de hoy, a Diego Durán de la Universidad Católica del Maule, a Ignacio Sánchez de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a Liro Borges de la Universidad Católica de Temuco y a Darcy Fuensalida de la Universidad Técnica Federico Santa María, y a todas las autoridades que nos acompañan en esta actividad. Al mismo tiempo, tal como lo hizo el rector Durán, agradecer a todo el equipo humano que ha hecho posible este seminario virtual de la Red G9, que tal como se indicaba en esta ocasión, se titula La Zona Costera como Polo de Desarrollo Científico, Productivo y Social. Y al mismo tiempo agradecer al expositor, al doctor Renato Quiñones, por participar en este seminario, y a los panelistas, a la doctora Eugenia Gallo y a los señores Manuel Yáñez, Juan Francisco Santibáñez, Francisco Javier Macay. Sabemos que este seminario es parte de la segunda versión del ciclo de seminarios virtuales de la Red G9, que agrupa a las universidades tradicionales, públicas no estatales, que han sido y seguirán siendo determinantes en la construcción del sistema universitario chileno de calidad. En este nuevo conversatorio, se convierte en una instancia de diálogo y reflexión a través de las plataformas digitales que como Red G9 iniciamos en mayo del 2020. Recordar que en ese momento la pandemia todavía era una amenaza que no sabíamos bien cómo íbamos a enfrentar, pero que con las fortalezas y resiliencias de las comunidades universitarias, de todas nuestras instituciones, hemos logrado superar de la mejor forma. El objetivo de estos seminarios, tal como ya se indicaba, es aportar a la discusión de políticas públicas del país en temas científicos, tecnológicos, de interés ciudadano. Sabemos que a través de estas actividades se enriquece un diálogo amplio, abierto a toda la comunidad respecto de temas de educación superior, pero tal como dije, también en aspectos científicos, tecnológicos, artísticos, culturales, de las más variadas, del más variado interés. Esta vez el tema que nos reúne es la zona costera como polo de desarrollo para la pesca industrial, artesanal, también para el turismo, para el comercio gastronómico. Sabemos que esto está anclado en zonas de alta concurrencia turística a lo largo de nuestro país. Por lo tanto, se requiere de diseño de políticas de Estado que fomenten y canalicen las demandas e inquietudes asociadas con el sector. Sabemos que tienen que ver con el sector, con la capacidad productiva relacionada con el mar, pero también con las demandas para la vida cotidiana. Contar algo tan básico como contar con agua dulce, agua potable para la habitabilidad de las zonas es una demanda mayor. Esta es una zona de amplia investigación, como ocurre en diversas universidades de la red G9 y en las cuales participan todos nuestros investigadores. El desafío aquí es mayor: cómo armonizamos desarrollo económico, pero también con sustentabilidad y con desarrollo humano. Es un problema que sabemos que requiere de esta investigación teórica y aplicada, que las comunidades científico-tecnológicas, pero también desde las ciencias sociales,
y las humanidades se debe abordar en conjunto. Los desafíos son muchas veces sociales, son normativos, son también tecnológicos. Por lo tanto, estos diálogos enriquecen este análisis. Y este seminario, como tantas otras instancias de diálogo académico, los continuaremos impulsando, y en esta ocasión deseo el mayor éxito a quienes participan en este seminario y en todos los seminarios que continuemos organizando como Red de Universidades G9. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector, doctor Carlos Saavedra. Las universidades del G9 se encuentran en el norte, el centro y el sur del país. 8 de las universidades de la red se encuentran en regiones y fuera de la región metropolitana, teniendo una presencia en territorios donde cumplen un rol prioritario y primordial, y muchas veces exclusivo. Los invitamos a ver un breve video que explica el impacto de esta red en el desarrollo territorial de nuestro país. Las universidades públicas agrupadas en la red G9 somos instituciones de educación superior de tradición e historia, siendo actualmente un referente nacional en diversas materias. En 2021, las universidades G9 contamos con más de 160.000 estudiantes de pregrado. En el año 2020, el 67% de las y los estudiantes que obtuvieron puntajes nacionales en la PTU se matricularon en universidades de nuestra red. Y en estudios de posgrado, las universidades G9 contamos con más de 12.000 estudiantes matriculados en el año 2021. Red de Universidades Públicas No Estatales G9. Somos innovación, excelencia y vocación pública. Estamos en vivo. Saludamos al doctor Renato Quiñones, académico de la Universidad de Concepción y director del Centro Interdisciplinario para la Investigación de la Acuicultura Sustentable, INCAR, y recientemente integrante del grupo de expertos de la ONU para la salud de los océanos, que nos presentará su charla magistral titulada Contribución de las ciencias del mar al desarrollo sustentable de la zona costera, conviviendo con la complejidad y la incerteza. Les quiero comentar que una vez finalizada la presentación del doctor Quiñones, se dará paso al conversatorio donde los panelistas, incluido el expositor, podrán interactuar preguntando, respondiendo o comentando específicamente sobre el tema expuesto. Queremos saludar también... Bueno, posteriormente, la dinámica considera una pregunta dirigida a cada panelista. Una vez contestada esta pregunta, habrá espacio para una réplica o retroalimentación por parte de los demás panelistas que consideren a su discreción responder cada una de ellas. Bueno, junto con el doctor Renato Quiñones encontramos también participando como panelista a la doctora Eugenia Gallo, investigadora asociada del Centro del Clima y la Resiliencia. Tenemos también al señor Manuel Yáñez, Seremi de Desarrollo Social, el señor Juan Francisco Santibáñez, jefe de la División de Desarrollo Pesquero de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y al capitán de navío, señor Francisco Macay, quien es subdirector de la Dirección de Programa, Investigación y Desarrollo de la Armada de Chile. A continuación, entonces, dejamos al doctor Renato Quiñones con su presentación. Muy buenas tardes. Alexis, voy a tener la oportunidad de ver las slides. Me indican que sí. Me indican por interno, Renato, que tú puedes ir pasando tu presentación y me van indicando la siguiente para que yo la pueda ir pidiéndole al técnico que él vaya haciendo el traspaso de la diapositiva. ¿Está lista la presentación? Entonces voy a estar un poco a ciegas, digamos, sintiendo bien, ¿no? Parto entonces, estamos con la slide número 1, ¿correcto? Con el título de la conferencia. Sí, correcto. Bueno,
Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación de los organizadores de este evento del G9. Y se me ha pedido una reflexión sobre cuál es la contribución de las ciencias del mar al desarrollo sustentable de la zona costera, especialmente, ¿cierto?, frente a la tremenda complejidad e incerteza que vive la zona costera, normalmente producto de cambios tanto de carácter naturales como de carácter sociales. La siguiente, por favor. Acá pueden ustedes apreciar un dibujo hecho de la Bahía San Vicente el año 1846. Me refiero a la Bahía San Vicente en la región del Biobío. Como ustedes pueden apreciar en ese dibujo, se ve una bahía bastante poco habitada, ¿cierto? Y con unos buques muy bucólicos al final. Veamos entonces la siguiente. ¿Cuál es la realidad hoy día de la bahía? Como ustedes pueden ver, esta es la zona norte de la Bahía San Vicente. Existen ahí importante presencia industrial, siderúrgica, transporte marítimo, pesca artesanal, también pesqueras, entre otras actividades económicas. La siguiente, por favor. Y en la zona sur de la Bahía San Vicente, ahí ustedes pueden divisar la caleta Lenga, una caleta pesquera que ahora se ha transformado en un polo gastronómico muy importante en la región. En ese río que ustedes ven ahí también ha habido cultivo de algas. El bosque que ustedes ven al final de la fotografía es un parque nacional, un santuario de naturaleza en realidad. Y más encima, en la esquina de esta bahía, está la estación de biología marina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Entonces, en una sola bahía ustedes pueden ver la siguiente, por favor. Ustedes pueden apreciar entonces la tremenda complejidad que hoy día implica la zona costera. ¿Qué tipo de actividades tenemos? En la imagen de la derecha de mi presentación, hay una gran cantidad, ¿cierto?, de diversas actividades que van desde áreas de manejo, puertos, industria, espacios de los pueblos originarios, ¿cierto?, costeros para pueblos originarios, zonas de interés turística, obras costeras de la DOP, etcétera, las caletas, por supuesto, la investigación. O sea, tenemos una gran cantidad de actividades y casi todas estas actividades han ido creciendo en el tiempo en forma realmente increíble. Tenemos casi 800 áreas de manejo, por ejemplo, en la zona costera de Chile hoy en día. Ahí tenemos un ejemplo del crecimiento de la acuicultura, con hoy día casi 4.000 centros de cultivos comerciales, con 15 especies más o menos en cultivo y con un valor de exportación sobre los 5.000 millones de dólares, otorgando aproximadamente 80.000 empleos. También Chile se ha transformado, como ustedes saben, en el segundo productor y exportador de salmones y en el primer exportador de mejillones del mundo. ¿Ah? En la pesca tenemos ya casi 100.000 pescadoras y pescadores artesanales en el RPA, en el registro pesquero artesanal, con exportaciones, ¿cierto?, que van por sobre el 1.400.000 dólares, 1.400 millones de dólares, perdón. Siguiente, por favor. Todo eso nos lleva entonces a conceptualizar en la práctica la zona costera como un gran sistema socioecológico. ¿Qué significa eso esencialmente? Un sistema socioecológico es un sistema complejo y adaptativo en el que tenemos distintos componentes de carácter culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos, etcétera, que están interactuando permanentemente y por lo tanto que están en permanente adaptación. Siguiente, por favor. Existe un importante desarrollo científico en los últimos años en Chile sobre las zonas costeras en relación con los cambios globales, los tsunamis, los terremotos, el paleoambiente, las marejadas, etc. Ahí hay dos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, es el libro que se llama La zona costera en Chile, adaptación y planificación a la resiliencia, y también esta propuesta del Centro FONDAP-SIGIDEN hacia una ley de costas de Chile, criterios y desafíos en un contexto del cambio climático. He mencionado esto porque quiero remarcar el tremendo aporte del conocimiento científico hecho por geógrafos, geólogos, historiadores, arquitectos, etcétera, al estudio de la zona costera desde esa perspectiva. Siguiente, por favor. Entre las cosas más destacables, por ejemplo, está estos mapas de riesgo que se han generado a la ley del Ministerio de Medio Ambiente, con el CR2, el Centro FONDAP también, y con el aporte de muchos otros centros, donde se han desarrollado, ¿cierto?, recientemente mapas de riesgo de recursos hídricos, de infraestructura costera, de pesca artesanal, en el contexto del cambio climático. Siguiente, por favor.
Una cosa muy interesante y de alguna forma la complejidad de los temas de la costa ha ido incrementando la colaboración entre los distintos grupos de científicos en el país. Ahí ustedes ven todos los centros y universidades que han participado en la generación de esos atlas de riesgos climáticos, ¿no? Y cabe destacar que este tipo de colaboraciones no es tan frecuente en el país, lamentablemente. Siguiente. Otro ejemplo muy interesante es lo que está haciendo la Universidad Católica, perdón, la Universidad de Valparaíso con su sistema de alertas de marejada, ahora desde el año 2021 trabajando en conjunto con el Servicio Meteorológico de la Armada. Es realmente muy interesante el trabajo. Ustedes pueden tener entonces proyecciones, pronósticos muy asertivos y de muy buena calidad. Ahí tenemos un ejemplo del pronóstico del oleaje, por ejemplo, en Dichato, ¿no? Entonces, todo este avance que ha habido es sorprendente en áreas, como les digo, relacionadas con la dinámica física, principalmente de la zona costera, ¿no? Yo en esta presentación, en esta reflexión, me voy a focalizar, sin embargo, en la variabilidad oceanográfica, en la pesca y la acuicultura, dejando un poco de lado este tremendo aporte que ha habido y desarrollo en otras áreas donde la ciencia ha hecho un tremendo aporte al desarrollo sustentable y al combatir los riesgos y hacia la adaptación en la zona costera. Me permito hacer esto porque además, perdón, estamos viendo la slide sobre presentación, discúlpeme, que no sé si dije siguiente, es la slide donde se ve, ¿cierto?, el Homo habilis y el Homo erectus. Sí, estamos en el slide 11. Muchas gracias. Bueno, me he permitido concentrarme además porque creo que tenemos cierto grado, no total, de decanato en esto, en el sentido que, como ustedes ven, la pesca nos acompaña incluso antes de que fuéramos la especie Homo sapiens, ¿no? Existen antecedentes con el Homo habilis y el Homo erectus de registros de extracción pesquera desde hace más de 500.000 años, fundamentalmente de agua dulce con el bagre y la tilapia. En el caso de la acuicultura tiene entre 3.000 y 4.000 años de antigüedad. De hecho, el primer libro de acuicultura, el primer hit de libros que yo conozco en acuicultura ocurrió, ¿cierto?, el año 475 a.C., cuando se publica un tratado sobre el cultivo fundamentalmente de la carpa. El punto entonces es que estas son actividades extremadamente antiguas que relacionan, ¿cierto?, al hombre como sociedad con la extracción pesquera y con el cultivo de especies. Siguiente, por favor. Ahora, la pesca y la acuicultura, en el fondo, son actividades de producción de alimento en un sistema socioecológico de alta complejidad. En este caso estamos conversando principalmente de la zona costera. Y como decía John Muir, el famoso biólogo terrestre, cuando intentamos seleccionar un elemento aislado de la naturaleza, encontramos que se encuentra interconectado a todo lo demás en el universo. O sea, aquí empezamos al tema de la complejidad. Siguiente, por favor. Veamos rápidamente un boceto rápido de algunos de los elementos que componen la complejidad de los sistemas naturales en el océano costero de Chile. Ahí ustedes ven, ¿cierto?, una típica figura de cómo nos enseñaron en la enseñanza media de cómo era el ecosistema marino en el primer año de la universidad, y se ve súper ordenado y todo. A mano derecha ven una especie de figura que intenta representar la fuerte complejidad existente. Siguiente, por favor. Esa es una trama trófica. Todos los que no sean del área, digamos, trama trófica esencialmente describe quién se come a quién en el océano. Ahí tenemos un ejemplo de un estuario en Escocia, ¿cierto? Y mientras más abajo están en la trama trófica, obviamente son los primeros eslabones, por ejemplo, los que producen productores primarios, ¿cierto?, el fitoplancton, etcétera, hasta llegar a los predadores superiores. Veamos el ejemplo en Chile. Siguiente, por favor. Esta es la trama trófica de la zona centro-sur de Chile, descrita por los investigadores Neira y Arancibia de la Universidad de Concepción hace unos años atrás. Y ustedes pueden ver ahí la complejidad de esta trama trófica, a pesar de que, si ustedes miran con detención, abajo, por ejemplo, dice fitoplancton, es decir, hay un componente que ubica una gran diversidad ahí que no está expresada en este modelo, ¿no? Más de probablemente 200 especies que no están ahí. Siguiente, por favor. Si vemos una trama trófica solamente del submareal rocoso entre Coquimbo y Las Cruces, los colegas Pérez Mato y colaboradores del 2017 hicieron un precioso paper
donde describen, ¿cierto? 147 especies y sus relaciones tróficas. Ahí ven ustedes la complejidad de lo que está ocurriendo solamente en el submarino rocoso. No están los fondos blandos, no está el mundo microbiano. Esto es para que vayan imaginándose la complejidad de lo que está ocurriendo en el ecosistema marino, simplemente en lo natural. Siguiente, por favor. Pero ahí no salía, como les dije, la trama trófica fundamentalmente microbiana. Y la verdad es que el océano es una verdadera sopa muy, muy espesa, donde un mililitro de agua puede tener 10 elevado a 5, o sea, 10.000 o 30.000 bacterias sin problema, y un número equivalente en virus, ¿no? O sea, cuando ustedes se bañan en el mar, están bañándose en una sopa, en realidad, de bacterias y virus. Ahí tienen el ejemplo de trabajos que se han realizado, en este caso nuestro colega Marcelo Gutiérrez, en conjunto con mi equipo y el equipo del profesor Pantoja, cuando se empiezan todos a trabajar en la presencia y en investigar la tremenda importancia de los hongos microscópicos filamentosos marinos que ustedes pueden ver en esa figura que está ahí con la letra C, así como los virus que están presentes en el océano. Siguiente. Ahora, si dejamos la biología más básica y entramos a la parte física, el océano, ¿cierto?, costero frente a Chile tiene una tremenda complejidad, tiene estructuras de mesoescala, ¿cierto? Como ustedes pueden apreciar, hay una simple imagen de temperatura, se ven filamentos, etcétera. Hay ondas atrapadas a la costa. Siguiente, por favor. Y acá tenemos una típica imagen dinámica, espero que puedan verla, que se está moviendo, ¿cierto? Que es el upwelling, ¿cierto? La surgencia, cómo entonces emerge el agua fría, y esta agua fría es la que justamente, por un lado, permite la fertilización del océano, y con eso tenemos la productividad que nos permite sostener las pesquerías, por ejemplo, de Chile. Pero por otro lado, esa agua también trae agua con muy bajo oxígeno, lo cual produce otro tipo de problemas que vamos a ver en un momento más adelante. Siguiente, por favor. Tenemos encima de esta escala de variabilidad, variabilidades ambientales de mayor dimensión en términos temporales. Por ejemplo, los famosos eventos del Niño, la Niña. Hay además cambios decadales, ¿cierto? Cambios de régimen. Todo esto, imagínense esta complejidad donde están ocurriendo tremendos cambios que afectan las poblaciones, en este caso, por ejemplo, de la pesca, o pueden afectar los cultivos de los pescadores artesanales o de la industria en cualquier parte de Chile. Siguiente, por favor. Una característica también, como es bien conocido por todos ustedes, digamos, de la zona de Humboldt, ¿cierto? Es la presencia de una zona mínima de oxígeno muy importante, que se aprecia ahí, ¿cierto? Una de las zonas de oxígeno más importantes del mundo. Y justamente el viento, ¿cierto?, que mueve a lo largo de la costa, en dirección principalmente suroeste, produce la surgencia, y eso hace que esas aguas con poco oxígeno, pero muy, muy ricas en nutrientes, emerjan y producen, por ejemplo, cosas que producen mucha connotación social, como son las varazones, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de una varazón del año pasado en el Golfo de Arauco, principalmente de sardinas, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos también otros fenómenos naturales. Aquí yo estoy haciendo una especie de catastro rápido de los fenómenos naturales y cómo esta complejidad finalmente nos va a llevar a una reflexión sobre el rol de la ciencia y el desarrollo sostenible de la costa. Ahí tenemos el tema de las megasequías. Alguien dirá, bueno, las megasequías tienen que ver con los ríos. Justamente, si ustedes ven a mano derecha, van a ver que existe la figura de las plumas de los ríos ahí. Y la siguiente, por favor. Aquí doy un ejemplo de un paper que acabamos de publicar hace un par de meses con nuestro equipo de trabajo, en parte de una tesis de maestría, que demuestra cómo la dinámica y el cambio de los caudales de los ríos de la zona centro-sur de Chile afecta directamente la sobrevivencia de los estadios tempranos y el reclutamiento, en el fondo, de la anchoveta, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes ven cómo está concatenado. La megasequía afecta a las pesquerías, no solamente afecta a la agricultura, ¿no? Por eso a mí me sorprende cuando a veces dicen el agua se pierde en el mar, y por lo tanto, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, una gran vía y el agua del Biobío hacia el norte? Realmente es una locura desde el punto de vista ecológico, disculpe que sea tan franco, pero eso es así. Siguiente, por favor. Tenemos también otros eventos, como son los terremotos, ¿no? Aquí tenemos el megaterremoto del 2010, cuyo, como ustedes saben, su epicentro, bueno, al principio sí era Constitución, después se cambió al epicentro frente a Itata, pero bueno, tiene un impacto tremendo. La siguiente, por favor. Esta figura me gusta mucho mostrarla, es una foto de Coliumo, de Bahía Coliumo, a las 6 de la mañana. Ustedes ven la figura que está en la esquina arriba, es con la bahía normal, y ustedes ven a las 6 de la mañana
cómo estaba el tsunami, ¿cierto? En la segunda ola, creo, ya retrocediendo, y ustedes pueden apreciar, ¿cierto?, cómo quedó el fondo del océano. Bueno, estos impactos, por ejemplo, que también ocurrieron en la Bahía Concepción, las hemos estudiado, hay trabajo, hay un trabajo de nuestro equipo respecto a esto, sobre qué pasó con el Ventos, por ejemplo, en toda esa zona, pero también hay trabajos muy interesantes realizados por el doctor, por ejemplo, Juan Carlos Castilla, o por colegas de la Universidad Austral sobre estos temas, el doctor Jaramillo en particular. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, frente a toda esta variabilidad física y biológica que ustedes ven, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha habido un cambio, ¿cierto?, en el paradigma ecológico central. Antes pensábamos que los sistemas estaban como en equilibrio, así como se ven esas piedras ahí. La verdad es que hoy día tenemos súper claro que los sistemas están en general lejos del equilibrio, en un cambio dinámico permanente. Hoy día hablamos de descriptores de la dinámica como no linealidad, irreversibilidad, autoorganización de los sistemas, en propiedades emergentes, indeterminismo, coevolución. O sea, cada vez estamos comprendiendo más estos ecosistemas marinos, pero cada vez estamos dándonos cuenta que su complejidad es realmente bellamente sorprendente, ¿no? Siguiente, por favor. Sobre esa variabilidad natural tenemos amenazas producidas por fundamentalmente acciones del hombre, ¿no? En la zona costera y también en la zona oceánica. Por ejemplo, incremento de las zonas hipóxicas por problemas de eutroficación de agua servida, horribles de industria, etcétera, disminución de la biodiversidad, sobreexplotación pesquera, el cambio climático que afecta a todo esto, la destrucción de los hábitats, la extracción por ejemplo, de minerales o petróleo, la contaminación, el uso del borde costero, por ejemplo, a través de la destrucción de los humedales costeros. Todo eso está produciendo tremendos impactos en la zona costera, ¿no? También vale la pena mencionar las especies invasoras que han producido muchos problemas, ¿cierto?, que a veces vienen por los aguas lastres u otras formas en el ecosistema marino. Entonces, sobre este listado que yo hice muy sucinto de variabilidad natural, tenemos encima esta variabilidad impuesta por la actividad del hombre, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando entonces con la mirada de la costa, ya hemos hablado de la parte natural y ya empezamos a incorporar, ¿cierto?, en este sistema socioecológico lo que ocurre, ¿cierto?, con algunas de las amenazas que son producto de la actividad humana. Veamos entonces la dimensión humana brevemente de estos sistemas marinos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí tenemos la gobernanza costera, tiene una tremenda complejidad. Cuando recordemos la primera imagen de la bahía de San Vicente, o la segunda en realidad, cuando se ve toda esa complejidad, ¿no? ¿Qué tenemos en una zona costera? Podemos tener ecoturismo, acuicultura, pesca artesanal, pesca industrial, transporte marítimo, actividad portuaria, zonas de preservación y conservación, áreas para pueblo originario, asentamientos humanos como las caletas, uso industrial. Todo esto, ¿cierto?, genera, por supuesto, una actividad que puede ser sinérgica, pero también a veces bastante confrontacional entre distintos grupos de interés, que es la palabra en inglés, ¿cierto?, que está ahí, stakeholders. Siguiente, por favor. Entonces, a mí me gusta siempre mencionar, y discúlpenme si alguno ha visto otra de mis charlas, digamos, yo generalmente menciono el teorema de Thomas, lo considero uno de los teoremas más importantes de la humanidad. Este fue un teorema planteado a principios del siglo XX, es la base de la sociología, tal vez moderna, y lo que dice el teorema de Thomas es que lo que la gente percibe como real tiene consecuencias reales. No es la realidad, es lo que la gente percibe como real lo que tiene consecuencias reales, y esto es tremendo, porque obviamente es la percepción. Yo siempre doy como ejemplo, no es muy elegante el ejemplo, me van a disculpar, pero si mi esposa pensara que yo soy un hombre infiel, por ejemplo, yo me gusta trabajar mucho de noche y llego tarde muchas veces a mi casa de la oficina, cada vez que yo llegara a mi casa, si mi mujer pensara que yo no soy muy fiel, tendría obviamente un problema grave. Como ella sabe que yo soy un santo, entonces no tengo ese problema, pero mi punto es cómo la manera como uno lo perciben tiene que ver mucho cómo se generan las relaciones humanas. Ahora, si salimos del tema individual y nos vamos a lo social, cada agente, cada actor, cada stakeholder tiene una percepción diferente cuando hay tensiones, ¿cierto?, cuando hay conflictos socioambientales de lo que ocurre. En resumen, un problema es una construcción social fuertemente relacionado con la percepción, con lo subjetivo. Siguiente, por favor. Esto está demostrado científicamente, y hay un par de ejemplos donde se ve que el comportamiento humano justamente es una de las fuentes más importantes de incertidumbre
para el manejo pesquero sustentable. Siguiente, por favor. Acá tenemos, el que no me crea, digamos, el que no crea que es importante la percepción, acá tenemos conflictos del sector pesquero en la calle bastante común, ¿cierto? Y tenemos un par de ejemplos. Vamos a la siguiente, por favor. Esto también ocurre, ¿cierto?, en el sector de acuicultura. Ahí tenemos lo que ocurrió en la marea roja el año 2016, ¿cierto? Y la toma de gran parte de la isla de Chiloé después de ese conflicto, ¿cierto? Que tuvo que ver mucho, por un lado hay una evidencia científica, ¿cierto? Por otro lado hay percepciones. Y eso finalmente genera lo que es una respuesta societal, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante a las personas que están escuchándome, especialmente los que hemos sido formados como científicos, como ingenieros, nos enseñan que la realidad es la realidad y que 2 más 2 son 4. Con los años uno aprende, sobre todo cuando interactúa con la gente, digamos, que en realidad 2 más 2 pueden ser 3, 2 más 2 pueden ser 5, y la razón es por lo que estoy, el teorema de Thomas, digamos, porque lo que la gente percibe como real tiene consecuencias reales y por lo tanto un manejo pesquero, un manejo territorial que no considera la componente humana, los componentes antropológicos, los componentes socioeconómicos, los valores de las personas, va al fracaso sin lugar a dudas. Siguiente, por favor. Ahí tenemos la visión del iceberg. Arriba tenemos un evento, un conflicto, una toma, una marcha, algún tipo de conflictividad, ¿no? Y eso es lo que uno ve, digamos. Pero debajo de esa conflictividad, por ejemplo, en la zona costera, lo que hay son las percepciones de las personas, los valores, los prejuicios, los valores culturales, problemas de comunicación, etc. Entonces, esto quiero que sea una parte muy importante del mensaje. Cuando hablamos de la ciencia y el aporte de la ciencia al desarrollo sostenible en la zona costera, estamos hablando de todas las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, la psicología, la sociología, la antropología, etcétera, juegan un rol muy importante para un manejo sustentable de la zona costera. Siguiente, por favor. Fíjense que Luhmann, un famoso sociólogo, uno de los más importantes sociólogos del siglo XX, que además era un admirador muy profundo de Maturana, de nuestro querido y recientemente fallecido gran investigador, ¿cierto? Planteaba de que la complejidad del universo es tan alta que cada humano no puede capturar eso y por lo tanto la sociedad, uno de los roles que juega la sociedad es reducir esa complejidad, ¿no? Cuando ustedes van a cruzar una calle, ustedes confían en el semáforo, confían que la persona que viene manejando tiene su licencia, etcétera, y por lo tanto ustedes cruzan un paso de cebra confiando un montón. Si no confiaran en la sociedad, obviamente ese cruce de la calle podría tomarle varios minutos, ¿no? Bueno, lo que también demostró Luhmann es que cuando la confianza baja, entonces la complejidad incrementa en la sociedad, ¿no? En la resolución de conflictos, por ejemplo. Por ejemplo, en la zona costera. Siguiente, por favor. Ahí tenemos la encuesta SET más reciente, que fue del año pasado, respecto a la confianza hoy en día en Chile de las instituciones. Yo sé que ustedes lo saben. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, fíjense lo que está en la flecha ahí, ¿no? Tribunales de justicia, un 12% de la población tiene confianza en los tribunales de justicia. O sea, es realmente increíble, ¿no? Y cuando vemos las universidades, fíjense hasta el comienzo, somos los que nos confían más, tenemos un 47%, pero ojo, menos del 50%. Pero todavía nos mantenemos como la entidad más confiable. Siguiente, por favor. Cuando se preguntó, por ejemplo, con el tema de cuánta confianza tiene la información, etcétera, relacionada con el coronavirus, fíjense ustedes que tenemos 47% de los científicos, los expertos en coronavirus, pero es equivalente a la confianza que tienen las personas, lo que le dicen los amigos cercanos, los familiares. Por lo tanto, lo que trato de decir en estos momentos es que se fijan ustedes cómo ya la ciencia no tiene de alguna forma el privilegio único de decir lo que es verdadero o no. Siguiente, por favor. De hecho, la ciencia está por doquier siempre en los conflictos. Y lo que ocurre hoy en día es que ya no es como antes, que la ciencia decía algo y todo el mundo, sí, esto tiene que ser verdad. Hoy día ya no es suficiente el conocimiento científico para establecer, comillas, lo verdadero socialmente vinculante, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, frente a la incerteza natural, al efecto del hombre a través del cambio climático, etc.,
y a la complejidad social de los fenómenos, ¿cuál es el papel de la ciencia entonces para contribuir al manejo sustentable de los recursos costeros, ¿no? Siguiente, por favor. Primero reconozcamos que hay varios tipos de incerteza. Tenemos riesgo, ¿no? Que generalmente se hace multiplicando la probabilidad de que algo ocurra por el impacto. Entonces, generalmente el riesgo se asocia a tener por lo menos conocimiento suficiente de las probabilidades, ¿no? Después tenemos que ser en un sentido estricto, que las probabilidades son desconocidas, pero se conocen variables claves que afectan el fenómeno. Después tenemos la indeterminación, cuando hay cadenas causales abiertas que realmente, por lo menos con el desarrollo científico, no podemos comprender aún. Y tenemos ignorancia, que es uno de los problemas mayores, que es cuando no se conoce lo que debiéramos conocer, cuando a veces ni siquiera sabemos que existe un fenómeno que está detrás, ¿cierto?, de algún evento natural o social. Siguiente, por favor. La incerteza es clave en la investigación científica. Siempre está, además, para la sociedad muy importante la incerteza. Se preguntan, ¿es esta vacuna segura para las mujeres embarazadas? ¿Es la salmonicultura la causante principal de las mareas rojas? ¿El colapso de la pesquería de la merluza común fue producida por sobreexplotación o por la jiria, por la predación de jiria? Ahora, la incerteza para nosotros los científicos es un elemento normal de la investigación, ¿cierto? Y nosotros lo que hacemos es mejorar el conocimiento para ir reduciendo esa incerteza. Sin embargo, en la discusión pública, y ahí viene el tema de la percepción, la incerteza científica es normalmente presentada como una deficiencia en la calidad de la investigación. E incluso una razón para no creerle a los científicos. Estos tipos no se la saben completa, digamos. Por lo tanto, no tengo por qué creer en este consejo científico, por ejemplo, con respecto a las vacunas o lo que sea. Siguiente, por favor. Ahora, es paradójico que justamente porque la ciencia es incierta, que cualquier afirmación científica o teoría puede ser desafiada por nueva evidencia. Es decir, es una fortaleza, es la fortaleza más importante que tiene la ciencia, el aceptar la incerteza y la flexibilidad, ¿cierto?, en los paradigmas para ir cambiando en el tiempo. Entonces, el reconocimiento de la incerteza en el conocimiento científico es una fuente de fortaleza y no de debilidad, pero de la perspectiva del público, obviamente que es una debilidad científica. Siguiente, por favor. ¿Cómo entonces hemos estado enfrentando la incerteza a nivel mundial, sobre todo cuando se trata de incorporar la ciencia en las políticas públicas? En esta charla no tengo tiempo para esto, así que voy a pasar por encima, pero quiero simplemente informarle que existen avances muy interesantes, sobre todo en los Países Bajos. Por ejemplo, el sistema NUSAP de incorporación y evaluación de las incertezas en la creación de las políticas públicas, o la directrices de la Agencia Holandesa de Evaluación Ambiental, donde justamente han tenido unos escándalos muy fuertes con respecto a cómo se pesaba la incerteza de distintas variables cuando tomaban decisiones públicas. ¿Ah? Hay auditorías de sensitividad también para el desarrollo y uso responsable de modelos utilizados en la interfase ciencia-políticas públicas. A lo que me refiero es que cuando uno tiene información de distintos tipos con distintos grados de incerteza y lo va a incorporar en un modelo de toma de decisiones para políticas públicas, la pregunta es cómo yo sopeso esto y finalmente cómo yo transparentemente entrego una decisión pública basada en la ciencia, pero haciéndole conocer a la gente también la incerteza que está detrás. Entonces, la manera más general, sin embargo, con que enfrentamos la incerteza, y en el caso chileno está la Ley General de Pesca, es a través del principio o enfoque precautorio, ¿cierto? Que es lo que dice esencialmente que la falta de conocimiento científico no puede ser utilizado como una excusa para evitar tomar medidas concretas para evitar daños irreversibles que puedan afectar la salud humana o los ecosistemas. Entonces, como un principio, ante la duda, seamos cautos, digamos. Esa es la manera más básica como estamos enfrentando la incerteza en estos momentos. No necesariamente la más eficiente, pero es como se está usando a nivel mundial. La siguiente, por favor. Entonces, en la zona costera, ¿cómo se utiliza el conocimiento científico? En general, 4 formas, muy simples, por supuesto. Uno, en la toma de decisiones, conocimiento para la toma de decisiones del sector público, para la generación y optimización de políticas públicas, para la toma de decisiones del sector privado, para el desarrollo productivo sustentable y la conservación. Hay otros ejemplos más, pero son los más importantes, por lo menos de la óptica del manejo pesquero y acuícola. Siguiente, por favor. Y la manera más importante que tenemos para enfrentar los grandes problemas de la zona costera en cuanto a sustentabilidad, y quiero ser muy enfático en esto,
requieren realmente de esfuerzos interdisciplinarios. Son problemas demasiado complejos para enfrentarlos solo de la óptica de la bioquímica con la investigación de la tirulasa o solamente entendiendo cómo se mueve una masa de aire o de agua. Estos problemas requieren de investigación interdisciplinaria. Siguiente, por favor. Pero aquí yo quiero clarificar qué es lo que es la investigación interdisciplinaria, porque lo que hace realmente la investigación interdisciplinaria es tomar un problema y generar una nueva interpretación, un nuevo relato. Fíjense ustedes que en la figura que están viendo, o que espero que estén viendo, está por una parte un bowl, ahí hay un tazón con frutas, ¿no? Eso sería un efecto, perdón, un típico ejemplo multidisciplinario. Cada una de esas frutas sería una disciplina que está enfrentando un problema. Abajo lo que ustedes ven es un batido de fruta. Eso es interdisciplina, donde los sabores ya se mezclaron y crearon una nueva realidad y por lo tanto hay una nueva forma de percibir el problema y una nueva forma de enfrentarlo. Eso es interdisciplina. A veces se habla de transdisciplina, simplemente quiero clarificar que la transdisciplina es cuando uno incorpora en el proceso interdisciplinario, incorpora stakeholders, incorpora tomadores de decisión dentro del proceso, digamos. Es una etapa bastante más avanzada. En Chile hay pocos ejemplos de eso. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se está enfrentando el conocimiento? ¿Cuál es la manera como podemos enfrentar de forma más racional y adecuada o óptima el manejo de la pesca y de la acuicultura frente a toda esta tremenda incerteza y complejidad? Bueno, lo que hemos hecho es crear, ¿cierto?, el enfoque ecosistémico en la pesca y el enfoque ecosistémico en la acuicultura, donde el conocimiento de la ciencia se interpreta en forma integral. Vean la figura que está más a la izquierda. El tema pesquero con sus dimensiones humanas, sociales, institucionales, de gobernanza, con sus interacciones bióticas, sus elementos abióticos, y todo esto entonces se interpreta como una mirada integral. O sea, el enfoque ecosistémico a la pesca es un método de gestión que analiza las pesquerías no como antes en forma individual, sino que busca, ¿cierto?, interpretar la realidad del recurso con respecto a los otros recursos, con respecto al ecosistema y con respecto a las otras actividades que están ocurriendo, en este caso en la zona costera. Siguiente, por favor. El símil de eso ha sido desarrollado por la FAO para la acuicultura, que es el enfoque ecosistémico en la acuicultura, que es una estrategia de integración entonces de la actividad acuícola en el ecosistema, de forma que realmente promueva el desarrollo sostenible, la equidad y la resiliencia de los sistemas socioecológicos, y no como se mira muchas veces, que es una actividad más bien que hace daño a los ecosistemas. Yo quisiera mencionar, porque cada vez que uno habla de acuicultura, todo el mundo piensa en salmones. La acuicultura es mucho más que eso. Quiero destacar el ejemplo hoy día del cultivo del congrio que está realizando la empresa Colorado S.A. en el norte, donde esta empresa está produciendo congrio y se está usando no para venderlo a los restaurantes, sino para traspasárselo a los pescadores para reconstruir pesquerías. La acuicultura puede ser utilizada para la reconstrucción de pesquerías y también para la reconstrucción de ecosistemas, por ejemplo, a través del cultivo de algas para poder repoblar zonas que han sido obviamente fuertemente sobreexplotadas. Siguiente, por favor. Entonces, para ir terminando, quiero dar dos ejemplos finales. Quiero dar un ejemplo más negativo y uno más positivo. Entonces, me voy a ir a un ejemplo sobre desarrollo productivo sustentable y conservación. El primer ejemplo, por favor, siguiente, es la pregunta de, bueno, cuando los científicos demostramos algo o entregamos información de alta relevancia, ¿nos escuchan? Esa es la pregunta también, porque uno puede ser muy bueno para producir conocimiento científico, pero si nadie lo escucha no se avanza mucho. Salud. Disculpen. Bueno, este caso, el año 2020, el INCAR, el Centro INCAR, presentó, ¿cierto?, junto con WWF y otros organismos, un análisis en el fondo de riesgo y de detección de las zonas más de eutroficación, etcétera, de los canales australes, demostrando que habían zonas que tenían mucho más riesgo para eventualmente tener casos de mareas rojas, producto del mayor nivel de nutrientes, ¿cierto?, lo cual es a su vez incrementado por la actividad acuícola. Se presentó eso, se mostró, lamentablemente no lo escuchó la autoridad ni tampoco mayormente el sector privado, y años después teníamos obviamente el tremendo problema en varios de los fiordos que habíamos dicho, especialmente en un caso particular. Bueno, ahí tienen un trabajo que se llama justamente, que toca el tema de cuando
cuando las alertas de los científicos finalmente no se toman en consideración. Entonces aquí quiero enfatizar otro aspecto, ¿cierto? Que no es solamente que los científicos produzcamos conocimiento, aunque sea muy relevante, en este caso el riesgo concreto, sino que la autoridad sectorial correspondiente, ¿cierto? Y además el sector privado tiene que también tener la capacidad de entender esto y de utilizarlo, ¿no? Para que justamente tengamos un desarrollo mucho más sostenible. Y ahora, para terminar, entonces, siguiente, por favor, quiero hacer una especie de voy a pasar rapidito por si acaso, así que no se preocupen, pero quiero contarles una buena noticia. Esto fue una cosa que hicimos justamente en la región del Maule, que es la región que hoy día nos invita y que nos alberga, ¿no? Entonces, el año 2015, el gobierno regional nos solicitó, ¿cierto?, a través de la Corporación de Desarrollo Productivo del Maule, al Centro INCAR, que hiciera una estrategia para impulsar la agricultura a pequeña escala. Así que yo le voy a hablar en 2 minutos sobre ciencia con botón, es decir, vamos a bajar a pueblo ahora y vamos a llevar la ciencia, vamos a hacer transferencia tecnológica, y no estoy hablando de ciencias naturales, aquí estoy hablando de toda la ciencia. Van a ver que hay desde ciencia jurídica, hay aquí economistas, antropólogos, sociólogos, biólogos, ecólogos, oceanógrafos, etcétera, que participaron en este ejercicio. La siguiente, por favor. Lo que se nos pidió entonces fue hacer un plan maestro para desarrollar la acuicultura en el Maule. Se hizo un diagnóstico integrado, ahí tienen un ejemplo muy rápido de los sindicatos que se incorporaron. Siguiente, por favor. Se hizo un diagnóstico integrado con aspectos ambientales, jurídicos, socioeconómicos, comunitarios, aspectos productivos, aspectos de fortalecimiento organizacional, las debilidades, fortalezas, temas de género, aspectos comerciales y modelo de negocio, ¿no? Se identificaron en el fondo, a través del diagnóstico, las principales brechas y oportunidades de la acuicultura a pequeña escala para la región del Maule. Siguiente. Se desarrolló un plan maestro, entregó al gobierno regional. Ese plan maestro tiene todas esas componentes que ustedes ven, jurídica, social, ambiental. Quiero insistir en eso porque quiero que entiendan que la sustentabilidad y la ciencia para la sustentabilidad es interdisciplinaria, no hay otra forma, ¿ok? Y por lo tanto, este plan maestro del desarrollo de la agricultura en la región tiene ciertos principios, y ustedes los pueden ver ahí en el recuadro amarillo: enfoque ecosistémico, sostenibilidad multidimensional, inclusión, mujeres, adultos mayores, jóvenes, articulación territorial e intersectorialidad. Siguiente, por favor. Se desarrollaron líneas de acción del plan maestro, ustedes las pueden ver ahí, desde la regularización de las concesiones acuícolas, que hay un gran problema ahí, el fortalecimiento de las competencias y calificaciones de las organizaciones, el esquema productivo integral integrado, etc. Siguiente, por favor. Y de ahí entonces pasamos, a través de un proyecto de Cercotec, a un ejemplo concreto, que fue el desarrollo de un cultivo de ostra en un sindicato de una zona bastante con bastantes problemas de conectividad, un sindicato pequeño, una zona vulnerable, que es el sindicato de pescadores y pescadoras de Cardenal. Siguiente, por favor. Bueno, se hizo obviamente primero que nada un monitoreo ambiental del estuario, se encontró entre otras cosas fuertes, altos coliformes, se tuvo que ver la salinidad, etcétera, y la dinámica del estuario para poder ver cómo se hacía el cultivo. Se medía un total de 30 variables. Siguiente, por favor. Se instalaron sensores, aquí está la parte científica, los sensores para ver cómo variaba, sobre todo nos preocupaba mucho la temperatura y la salinidad para poder tener seguridad de que el cultivo iba a funcionar, ¿no? Siguiente, por favor. Ese monitoreo ambiental se hizo de forma participativa. A partir de ahí, y respetando y utilizando el conocimiento ecológico local de los pescadores, se diseñó entonces el tipo adecuado de cultivo de ostra, que es transferencia tecnológica, obviamente, pero en este caso, como ustedes ven, se hizo en malla de carácter horizontal, ¿no? Siguiente. Se hicieron además con los pescadores el aprendizaje durante un año, ¿cierto? Cómo tenían que hacer el seguimiento, etcétera, de estos cultivos, cómo ver cuánto crecían, etcétera, y se fue transfiriendo. Quiero destacar que obviamente el rol de la mujer en la agricultura es fundamental, tienen una capacidad organizacional y de mirada de largo plazo muy superior a los hombres, en general en la zona costera. Siguiente, por favor. Hubo que innovar. Uno de los problemas, como les dije, encontramos enormes cantidades de coliformes, así que tuvimos que hacer un sistema de depuración. Lo hicimos con los pescadores. Ahí está el sistema que hasta el día de hoy lo tienen los pescadores de Cardonal. Siguiente, por favor. Se fortaleció el capital humano. Hubo más de 24 talleres de capacitación en técnicas de cultivo, comercialización, acuicultura sustentable, técnicas gastronómicas, etc. Siguiente, por favor.
se hizo un modelo de negocio, para que ustedes vayan viendo cómo las distintas áreas de la ciencia van contribuyendo en esto, por terminar por si acaso. Entonces, ahí ven ustedes el modelo Canvas, ¿cierto? La estrategia para captar clientes, etcétera. Se conectaron con más de 22 restaurantes en la zona. Siguiente. Y finalmente, para ir terminando, ¿en qué terminamos? Con un cultivo entre 50.000 ostras, después 20.000. Bueno, la pandemia ahora están aproximadamente con 10.000, porque con la pandemia hubo una disminución fuerte de toda esta actividad. Ahí tienen ustedes la fiesta de la ostra de Cardonal. Llegó a tener 4.000 personas en una oportunidad. Ha habido fiestas de 3 días y de un día con apoyo de la municipalidad y de otros organismos públicos, por supuesto, incluyendo Cercotec, el gobierno regional. Como ustedes pueden ver, lo interesante es cómo una actividad productiva concreta, como un cultivo de ostras, puede lograr otro tipo de desarrollo. La siguiente, por favor. Porque como ustedes pueden ver, la fiesta de la ostra no solamente permite el desarrollo de la acuicultura, sino que es un muestrario de la artesanía de la zona, etcétera, y ha producido un impacto muy importante. Entonces, este es un ejemplo concreto de ciencia con bototos que puede entonces llevarse el conocimiento y producir un cambio concreto, en este caso en un sindicato y en una zona bastante alejada normalmente de la acción del Estado en forma tan directa. Siguiente, por favor. Para terminar entonces, la contribución de la ciencia, ¿cierto?, al desarrollo sustentable de la zona costera. ¿Cómo convivimos con la complejidad y la incerteza? Siguiente. Bueno, obviamente de estas 4 formas, ¿no? Con la toma de decisiones, aportando conocimiento a la toma de decisiones del sector público, a la toma de decisiones del sector privado, al desarrollo productivo sustentable con bototos y a la conservación. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias por su paciencia y espero, disculpen, me haya demorado un par de minutos más de lo que correspondía. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Quiñones y antes de abrir el micrófono para que podamos compartir, digamos, con esta conversación, queremos saludar a todas las personas que nos están visitando, nos están viendo a través de las redes sociales. Tenemos gente de la ciudad de Coquimbo, bueno, de la ciudad de Talca también, Concepción, y también Santiago. Saludamos a María José Pérez, a Milton Yair Pedraza, y a Marcelo Pávez, y también a algunos colegas del CREA de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Así que muchas gracias por estar participando en esta actividad. Abrimos entonces los micrófonos, por favor, para los panelistas, si alguien tiene algún comentario, particularmente en algún tema que le haya presentado mayor interés de la exposición del doctor Quiñones. Hola, Alexis. Muchas gracias, Renato, por tu charla, y creo que no puedo estar más de acuerdo contigo de que la costa es un tema complejo en términos de todas estas dimensiones y estas interacciones. Ahora, sobre todo cuando uno a este espacio le agrega una capa más, como si fuese en distintas capas, que también hay una historia muy larga con la costa, y eso va generando herencias, y hay muchos procesos que probablemente vemos ahora que también se manifiestan como un continuo de situaciones como, por ejemplo, la explotación de moluscos con importancia económica, pero alimenticia en tiempos precolombinos. Entonces, todo ese tipo de cosas son bonitas, que se empiecen a juntar y empezar a crear esta realidad, esta percepción de realidad de lo que es vivir en la costa. Doctora Galló, en ese sentido y en esa línea, ¿de qué forma las comunidades ancestrales han hecho uso de la zona costera, considerando que en tiempo pasado, ¿cierto?, no teníamos un problema de sustentabilidad, porque podríamos pensar que tradicionalmente había recursos para todos? Sí, hay una cosa que me encantaría decir, que la costa en general, desde el tiempo precolombino, no decir prehistórico, porque significa que no tendríamos historia antes de la colonia, sí. Ha sido un eje central, por ejemplo, en teoría, para la colonización de América del Sur. ¿Ya? Mucho pasa por la costa. Es un ambiente que ha sido muy, entre comillas, estable, que asegura cierto acceso a recursos, es un clima no complicado para
desarrollar asentamientos humanos. Pero una de las cosas importantes que tiene esto es que nosotros vemos variabilidad, por ejemplo, temporal, en cómo, por ejemplo, las poblaciones fueron creciendo y aumentando continuamente a través del tiempo. Estamos hablando de los últimos 12.000 años. Pero es importante saber que la costa no se vivió de la misma manera en todos lados, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasa en el norte grande es muy distinto a lo que pasa en el sur, por ejemplo. Ya la forma en que se accedían a los recursos era diferente. Y eso mismo ahora también lo vemos como cómo se vive la costa actualmente. En el sur se hacían los corrales de pesca, por ejemplo, que es acuicultura tradicional y precolombina muy arraigada, mientras que en el norte grande no se puede hacer por una configuración distinta a la costa. Y el término de sustentabilidad en ese sentido es relativo a que se ve en algunos registros que los tamaños, por ejemplo, de moluscos fueron reduciéndose en la medida que fueron aumentando los tamaños poblacionales, entonces, de las poblaciones ancestrales. Entonces yo creo que ahí es relativo y también derribar un poco el mito de que los humanos siempre hemos, anterior a la colonia, fuimos sociedades que estábamos muy en armonía. Siempre nosotros somos gente activos y reactivos, y eso tiene mucha relación a lo que decía Renato. Somos parte del sistema socioecológico que vamos modificando y generando herencias. Muchas gracias, Eugenia. ¿Alguien más tiene algún comentario? No. Si me permites, Alexis. Sí, por supuesto, Juan, adelante. Muchas gracias. Primero, saludar al doctor Quiñones, ¿cierto? Siempre es un agrado escuchar sus presentaciones, sus provocaciones también, que son tan necesarias. Saludar a Francisco, a Eugenia, ¿cierto? Y también a Manuel y a la audiencia. Yo creo que el doctor Quiñones da en el clavo cuando señala de que enfrentamos ciertos tiempos de alta complejidad. Ya vivimos sistemas complejos, ¿cierto? Sistemas socioecológicos de múltiples actores, con una gran variabilidad, que hoy día además están cruzados por una incertidumbre que dificulta sin duda la gobernanza de estos sistemas que ya son altamente complejos. Eso yo creo que es un aspecto que yo siento que al menos desde la Subsecretaría de Pesca nosotros estamos intentando, ¿cierto?, atender. Creemos que es fundamental incorporar, como bien decía el doctor Quiñones, ¿cierto?, en esta visión ecosistémica a los humanos, a las mujeres y a los hombres que practican las actividades, ¿cierto?, extractivas y conexas en torno a la pesca artesanal. Pero también tenemos muy claro de que para hacer eso, para avanzar hacia un modelo, ¿cierto?, sostenible y que nos permita atender o reaccionar debidamente a estos tiempos tan dinámicos, tan cambiantes, tenemos que necesariamente también abordar aspectos como también lo indicaba el doctor Quiñones, de confianzas, o sea, aspectos de reconstrucción de confianzas, ya sea a nivel, ¿cierto?, de la legislación, pero también confianzas que tengan que ver no solo con cómo nos relacionamos con la información científica, sino también cómo nos relacionamos con nuestros propios pares dentro del sector pesquero y acuícola. Yo creo que eso, yo solamente quería, antes de seguir desarrollando esta idea o el conversatorio que tenemos hoy, quería puntualizarlo y destacarlo porque creo que es un elemento central en cualquier agenda, ¿cierto?, de cualquier gobierno de aquí en adelante. La reconstrucción de las confianzas en torno a las expectativas de un manejo más sostenible tiene que ser, ¿cierto?, lo que vaya orientando los esfuerzos de aquí, creo que en adelante. Yo me quedo hasta aquí para simplemente contribuirle al debate, Alberto. Ok, muchas gracias por tu intervención, Juan. Si me permiten, tengo una pregunta para Juan, que es parte de la subpesca, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿cuál es la contribución de la subpesca en el desarrollo y el fomento productivo de la zona costera del país? Gracias, Alex. Es una pregunta y es importante porque es bueno clarificar el rol que tiene la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura depende del Ministerio de Economía y es quien tiene como función principal, ¿cierto?, la proposición de políticas,
¿cierto?, pesqueras y acuícolas a nivel nacional, y su regulación y su implementación. Hay otras instituciones involucradas, ¿cierto?, en la pesca y la acuicultura, como el Servicio Nacional de Pesca, que por ejemplo, y la Armada ciertamente, representada hoy día acá también, que tiene funciones, ¿cierto?, de fiscalizar y cumplir con otras atribuciones. Está también, por ejemplo, en materia de fomento, el Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal, y también está en generación de conocimiento. Si bien las universidades son actores fundamentales también de esto, también está el Instituto de Fomento Pesquero, el IFOP, que es en este caso quien nos proporciona información para la elaboración de estas políticas públicas en general. Por lo tanto, el rol de la Subsecretaría de Pesca, como bien lo decía yo, en particular de la División de Desarrollo Pesquero, que es donde yo estoy hoy día localizado, es utilizar todos estos elementos para el diseño de estas políticas que tienen que responder a las preguntas que el doctor Quiñones acaba de exponernos tan claramente. O sea, tenemos que de alguna forma avanzar, ¿cierto?, hacia un modelo que sea capaz de responder a este tiempo que cambia a nivel político, a nivel económico, a nivel ambiental, y por lo tanto nosotros tenemos que ir transitando, ¿cierto?, hacia un sistema que sea no solamente más justo y equitativo, sino también que pueda, con ayuda de la investigación científica interdisciplinaria y una mirada, ¿cierto?, integral del desarrollo, permitir una mejor adaptación, ¿cierto?, un mejor tránsito a estos escenarios que son, como lo decía muy bien, de alta incertidumbre. Eso por el momento, eso es lo que hace la Subsecretaría de Pesca hoy, y en eso es lo que estamos abocados y podemos obviamente también contarles un poco más, solamente para aprovechar la instancia, decirles que una de las cosas que estamos haciendo hoy día activamente desde la Subsecretaría de Pesca es naturalmente una política en esto de recuperar las confianzas, por ejemplo, es de competencia primeramente, o sea, entendiendo que es un sector, ¿cierto?, de altos intereses, y por lo tanto en donde la transparencia es clave, tanto a nivel de la información que se utiliza para la elaboración de políticas públicas, pues, como también las dentro del mismo sector. Entonces, desde que en marzo en adelante comenzamos el trabajo, hemos aplicado una política de transparencia que hace pública la información respecto a las reuniones, sean de lobby o no, que tenemos dentro y fuera mismo de la institución, y esto a propósito, ¿cierto?, de mejorar esta confianza que tiene que haber entre los regulados y los reguladores, reguladoras, ¿cierto?, dentro del sector. Eso por una parte. La otra tiene que ver con lo que bien indicó con el ejemplo del Cardonal el doctor Quiñones, la reactivación, ¿cierto?, del sector, que al igual que muchos otros ha estado sujeto a los efectos de la pandemia, y por lo tanto nos hemos propuesto, ¿cierto?, una nueva política de fomento para la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala, ¿cierto? Y para eso estamos trabajando fuertemente yo diría, en el desarrollo, porque ya una vez el Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal existe el de 2019, pero hoy día nosotros estamos trabajando en su implementación y desarrollo orgánico territorial para que tenga una mayor presencia regional, para que pueda fortalecer sus niveles de participación y por lo tanto recoger, ¿cierto?, los intereses, características de cada territorio en las políticas y instrumentos de fomento. También estamos implementando la normativa actualmente vigente, que pone grandes desafíos, y en eso me refiero, por ejemplo, a la política de género del sector, que ya es un gran avance, ¿cierto?, incorporar efectivamente a la mujer y con todas sus contribuciones, sea a nivel de la pesca y de las actividades conexas. Creemos que le va a dar un dinamismo muy importante al sector y estamos trabajando fuertemente en eso. También estamos trabajando en implementar y poner a la práctica el reglamento, ¿cierto?, de pesca, de acuicultura de pequeña escala, que también es una herramienta importante, y también el reconocimiento a las pesquerías, ¿cierto?, de pequeña escala que tienen un arraigo territorial y que están dirigidas especialmente al consumo humano. Y por último, quiero cerrar con este punto, con la necesidad también de hacer interdisciplinario e interinstitucional también el trabajo que desde la Subsecretaría de Pesca estamos impulsando, es que también hemos propuesto, ¿cierto?, mejorar nuestros niveles de articulación con los municipios. Y estamos intentando, ¿cierto?, porque entendemos que el municipio es una de las primeras instituciones del Estado que está del territorio, y por lo tanto para nosotros creemos que es muy importante que los municipios fortalezcan sus conocimientos y herramientas en torno a la normativa pesquera y acuícola.
yo me quedo ahí para no quitarle más tiempo. Eso es lo que estamos haciendo muy en breve en esta primera etapa desde la Subsecretaría de Pesca. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. A propósito de que tanto la Subpesca como la Armada de Chile, ¿cierto?, tienen injerencia a nivel nacional, y nosotros sabemos de que la Armada, a través del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, proporciona, ¿cierto?, todo un soporte que permite también el desarrollo de la actividad científica, que de alguna forma también puede impactar en aspectos productivos tanto a nivel local como nacional. En esa línea tenemos una pregunta para el comandante Macay, que esa tiene que ver con cuál sería el papel o es el papel de la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo que tiene la Armada para el establecimiento de estrategias y que permiten el desarrollo de investigación y el fomento en la zona costera de Chile. Muy buenas tardes a todos, Renato, Eugenia, Juan, Manuel, por los presentes. Renato, te felicito por la presentación. ¿Cómo hace la ciencia? Genera asombro. De ahí te voy a hacer una pregunta, de hecho, al término de lo que voy a decir. Bueno, en términos generales, la Armada no es una organización que per se haga ciencia. La hace en algunos aspectos, digamos, pero no es su rol fundamental, no es su ethos. Pero sí hacer un par de conexiones, digamos, para poder hacer ciencia se necesita tener un entorno seguro desde el punto de vista de que quien si tiene un accidente pueda contar con alguien que lo vaya a rescatar, y que tiene un marco estable para poder efectuarla. Y ese sí es parte del rol de la institución. Lo gracioso de eso es que para poder hacer eso se necesita ciencia también. La ciencia y la tecnología juegan un rol en poder proveer esos servicios. Entonces este es un sistema absolutamente realimentado. El otro rol, y de alguna forma lo mencionó Alexis, tiene que ver con un poco lo que hace el CHOA, donde no solamente promueve la ciencia a través del Comité Oceanográfico Nacional, en términos generales, sino que además ha provisto mucha data, digamos, todo el levantamiento biográfico de los fiordos del sur lo ha levantado el CHOA en su historia, ¿ya? Y data oceanográfica de distinta índole, etc. Y la data es fundamental para poder hacer ciencia. Entonces, de alguna forma, también hay una reglamentación ahí en cómo disponibilizar data para que la ciencia pueda entender los fenómenos complejos que describía Renato. Pero además, como de alguna forma lo mencionaba al principio, somos demanda. Para cada vez que hay un derrame en una bahía es interesante saber qué se puede afectar, qué es lo que está más en riesgo. La ICTEMAR hizo un esfuerzo en generar unos mapas que llaman mapas de sensibilidad ambiental, ¿ya? Para poder, quien está tomando decisiones de cómo controlar esta contaminación, poder, qué es lo que debe ser protegido, qué especies hay ahí que son importantes de proteger, y tengo que tomar eso en consideración a la hora de tomar decisiones. Como la ciencia, entonces, es un aporte a temas prácticos, finalmente, ¿no es cierto? Ahora, en la Dirección de Programa de Investigación y Desarrollo, que es donde trabajo yo, nosotros estamos más lejos, un poco más lejos de eso. Nosotros estamos buscando problemáticas que requieran de ciencia y tecnología para poder ser resueltas, en los ámbitos distintos de la Armada. Algunos de ellos tienen que ver con el borde costero, otros no. Y en los últimos años lo que ha cambiado un poco es que estamos más y más interesados en generar redes de colaboración en ciencia para poder descubrir qué cosas podríamos estar haciendo mejor. Un botón de muestra, no sé si no lo conocen, los invito a conocer Desafío Avante, que es un desafío de innovación abierta que partimos lanzando hace un par de años atrás, con temáticas, hay una en particular hace 2 años atrás que tiene mucho que ver con el borde costero, de cómo encontrar más y mejores formas de vigilar el borde costero en la zona norte. ¿Ya? Ahí hay evidencia, tenemos algunos problemas de tráfico de distintas cosas que entran y salen por la costa. Y son 1000 kilómetros de costa donde hay poca señal de celular, donde la costa donde la geografía es súper escarpada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo poder lograr tecnologías económicamente viables que puedan proveer entonces una supervigilancia apropiada?
a modo de ejemplo. Así que hoy día creo que lo que quiero destacar es un ánimo de realmente conectarse con el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, ¿ya? Y descubrir dónde están los espacios de oportunidad para al final del día proveer un mejor servicio a la sociedad. Ahora, la pregunta que tenía para Renato, porque cuando hablabas de la complejidad de los distintos planos, el plano biológico, el plano físico, el plano histórico, el plano es abrumador al final del día. Es como que se te viene encima. ¿Y por dónde agarro esto? Y la respuesta, de alguna forma, trataste de elaborarla en torno a la interdisciplinariedad. Ahora, me imagino que en ese sentido, el nivel de complejidad que tratamos de entender hoy día requiere desde nuevas herramientas y metodologías desde la ciencia. Y no sé si has visto algo respecto a eso. Muchas gracias, Francisco, por la consulta. Efectivamente, o sea, de hecho ya está ocurriendo la tecnología, igual como pasa en las ciencias militares, que también son ciencias, ¿no? También hay un avance tecnológico tremendo. Por ejemplo, quiero decir, el centro que yo dirijo, que acaba de terminar, por decir, el genoma del mejillón, del chorito, que es somos el principal exportador del mundo de chorito. Eso nos permite entender, por ejemplo, cuáles pueden ser los patógenos que pueden afectarlo, cómo eso puede impactar de la producción, etcétera. Y voy a dar un ejemplo. Hace unos años atrás, cuando había una marea roja, se suponía que no les pasaba nada a los choritos, a menos que lo comieran, por supuesto, y los productores los dejaban. Había una pérdida económica, una merma, pero todo quedaba igual. Ahora, con la investigación, las técnicas nuevas de genómica, en el centro se ha descubierto, ya que si los mejillones tienen acceso o son expuestos a la saxitoxina que produce la marea roja, ellos tienen una caída en su sistema inmune. Esas eran realidades que no teníamos idea y que le van agregando, entre comillas, más complejidad. Estoy dando un ejemplo nomás. En el caso, a mí me parece súper importante, voy a ser súper honesto en esto, yo creo que nosotros tenemos que, así como hay compartimentos estancos a veces dentro de la institucionalidad pública, y discúlpenme, como soy de la academia, puedo darme estos gustos de decir estas cosas, yo creo que hace falta, ¿cierto?, más vinculación entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, en los términos del mar, digamos. Hay muchos compartimentos estancos históricos, eso en todas partes del mundo, entre paréntesis. Pero si queremos un Chile más moderno, tenemos que abrirnos más a conectarnos. Y yo también creo que la relación entre el mundo militar y la ciencia en Chile requiere mucho más vinculación. Se ha mejorado. Por ejemplo, ahora está todo este tema tanto con la Armada, pero también con la FACH, el desarrollo aeroespacial, de satélite, el tema que mencionaba el comandante con respecto al seguimiento de acciones ilegales en el mar, para nosotros, y con eso termino para no monopolizar, es fundamental, pero de otra perspectiva que también la Armada ha estado pendiente, que es el tema de la conservación por el problema de la pesca ilegal. O sea, la pesca ilegal es el principal, me atrevería a decir, riesgo para la sustentabilidad de los recursos pesqueros de Chile. Las estimaciones que hay es alrededor de 380 millones de dólares dando vuelta en pesca ilegal solamente en 5 recursos. Digamos. Eso es mafia. Digamos. Ahora, ¿cómo controlamos eso? Es súper complejo desde el punto de vista tecnológico, como bien decía el comandante, y además desde el punto de vista judicial, de que también los jueces, todo el aparato, comprendan la importancia de que cuando llega alguien preso, ¿cierto?, porque trae algas, diga, no, pero a quién le importan las algas, y no se dan cuenta que efectivamente hay un tremendo daño ecosistémico. Entonces, los temas tecnológicos están permeando todo. Y el desarrollo científico, yo quiero ser claro con esto, la Marina también, obviamente, tal como lo dijo de pasada el comandante, yo creo que fue modesto, no es la generación de conocimiento, ese es el punto central, por supuesto, basado en la lógica, se transforma en conocimiento científico. La operación de un buque para la seguridad, ¿cierto?, el diseño de un crucero es puro uso de conocimiento científico histórico y que también viene, ¿cierto?, en otras ramas, como la navegación, por ejemplo. Así que no sé si pude responderle, pero en resumen, comandante, el tema tecnológico es clave, pero también la tecnología, también el desarrollo tecnológico es tecnológico blando. Es decir, no es solo tecnología dura, como un genoma o un nuevo, no sé, chip de un computador. Es cómo nos organizamos. Y en eso sí que estamos al debe. O sea, nuestro país no se ha caracterizado por ser muy bueno para manejar nuestros conflictos, por ejemplo, para generar nuevas formas de entendimiento. No nos hemos caracterizado históricamente. Y yo creo que es vital. Por eso que lo que decía Francisco, la creación de confianza, la generación de nuevas formas de vincularnos para enfrentar los grandes desafíos de sustentabilidad del país y en este caso particular de la zona costera.
Sí, ya estamos próximos a terminar, pero tenemos... Alexis, Dígame. quería agregar una cosa, Sí, por supuesto. alineándome un poco con lo del comandante McKay, que yo creo que uno de los ejemplos de interdisciplina más bonitos que existen es, por ejemplo, el Año Geofísico Internacional, donde la Armada de distintos países tuvieron un rol clave en todo lo que es exploración y conocimiento científico. Y quizás este ejemplo del Año Geofísico Internacional, tomarlo como un elemento para comenzar a organizarnos, porque ese es un tipo de interdisciplina que no es solamente que estemos los de ciencias sociales con los de biología conversando, sino que hacer sinergia desde distintos campos. Y yo creo que eso sería un buen punto de partida para ir reflexionando en cómo podemos ir avanzando en millones de otras cosas. Gracias, Eugenia. Anotado. Sí, tengo una pregunta aquí que tiene que ver que cómo se compatibiliza la conservación en su más amplio contexto de la zona costera, considerando que la misma está sujeta a múltiples usos. Tenemos actividad productiva, tenemos acuicultura, tenemos turismo, es un lugar donde la comunidad también realiza todo su quehacer, y cómo emergen estas externalidades negativas, o sea, cómo lidiamos con esto, cómo lo compatibilizamos. Perdón, ¿es una pregunta abierta? Es como una pregunta abierta, sí, y luego voy a pasar a una pregunta que tenemos para el CEREMI, y luego vamos a cerrar la actividad porque nos quedan algo así como 6 minutos. 5 minutos me están indicando aquí los técnicos. O sea, perdona, yo creo que voy a lanzar nomás una frase, porque creo que para que alcance el CEREMI a poder conversar. Yo creo que tenemos un desafío de gobernanza muy profundo que tiene que ser alimentado en esa toma de decisiones, por un lado pública, de buenas políticas, por el conocimiento científico, por el conocimiento local también, por si acaso, que también es importante, para mejorar la gobernanza. Y esa gobernanza tiene ciertos componentes institucionales, componentes de designación de recursos, de vinculación entre las distintas componentes del Estado, la relación entre el Estado y los grupos de interés. O sea, tenemos mucho trabajo por delante, pero no es solamente conocimiento por conocimiento, ese es el punto. Y yo termino diciendo que en ese sentido tuve la oportunidad de estar con el ministro de Ciencias un par de días, y hoy día fue la cuenta pública del Ministerio de Ciencia. Y yo creo que una cosa muy importante que está haciendo este ministro es destacar lo que es la investigación de punta, pero misión orientada. No está dejando de lado la otro tipo de investigación que es curiosidad orientada, ¿cierto? Porque a mí se me ocurrió que es re interesante estudiar en la quinta pata al copépodo, que el Estado me pague. Bien, pero yo creo que el Estado requiere también, y los impuestos de los chilenos, que se vayan a áreas estratégicas que el país necesita y los territorios necesitan. Y creo que este ministerio y este ministro están en ese sentido en el campo adecuado para avanzar en eso. Sí, ahora, aterrizando en la región del Maule, tenemos una pregunta para el CEREMI de Desarrollo Social, y esta tiene que ver con si el gobierno ha considerado alguna estrategia de corto, mediano, largo plazo para implementar, digamos, o para fomentar el desarrollo social de la zona costera de la región del Maule. Gracias, Alexis. Primero agradecer a Renato por su exposición. No puedo estar más de acuerdo con la última frase que nos comentaba, y a todos los panelistas y a todas las panelistas que están en este momento. En la región del Maule en específico, la complejidad que nos mencionaba Renato sobre lo que es el borde costero está también cruzado porque generalmente está asociado a las zonas que están con mayor pobreza multidimensional en el Maule, donde precisamente hay un cordón de pobreza multidimensional bastante acusado. Y yo, considerando el poco tiempo que tenemos, pero la pregunta que hace Renato Quirón es cómo la ciencia se vincula con la política pública y se escucha. Bueno, el principal problema que hoy día tiene el Maule es un problema de gobernanza, y un problema de gobernanza que se va a ir acrecentando en los próximos años en la medida que el proceso de descentralización se profundice. ¿Cómo le hacemos frente para, por un lado, reducir las brechas de pobreza multidimensional, pero también construir un proyecto de desarrollo social y económico respetuoso del medio ambiente, que es lo que plantea también el profesor Renato? Es básicamente cómo nos ponemos todos de acuerdo en la región del Maule, orientar esfuerzos entonces que vean al borde costero como un proyecto de desarrollo. ¿Qué hemos observado nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social? Y lo que nos preocupa.
hay poca inversión a largo plazo en el borde costero. Al menos hemos visto que los municipios y también el gobierno regional, pero también el gobierno central en alguna medida, han reducido la inversión de grandes proyectos con una perspectiva ecológica. Generalmente hay un temor desde la política pública, por así decirlo, a someterse, por ejemplo, a lo que es la evaluación social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En síntesis, porque me siento un poco presionado por la hora, tenemos un desafío de cómo entonces conectamos el borde costero al resto de la región, cómo generamos un proyecto de desarrollo que sea compartido, tanto desde el gobierno regional, del gobierno central, de la academia, pero también de la sociedad que está en los territorios, y nos hacemos cargo de las tremendas brechas que tenemos hoy día en el borde costero. También en términos de titulares, pero también hay mucho que hacer en esa línea, así que les agradezco el espacio, agradezco que es un espacio también tan multidisciplinario, donde está, por ejemplo, la Subsecretaría de Pesca, la Armada, la Academia, y también el Ministerio de Desarrollo Social, así que un fuerte abrazo y a su disposición. Alexis, me voy a permitir, yo sigo esta Gracias, no me puedo impedir decir algo porque quiero utilizar un concepto que lanzó Eugenia. Sí. Es que hay un tema cultural histórico muy importante, que es lo siguiente. La región de Ñuble, de Maule y de O'Higgins, pero esas tres en particular, tienen un problema muy importante de asimetría de desarrollo territorial. O sea, esto de un desarrollo armónico de cordillera a costa no ocurre, porque históricamente estas tres regiones han tenido mucha presencia agrícola, y que bien por ellas, pero siempre el tema marino costero ha quedado como rezagado. Entonces tenemos un tema muy bien, como dice el Ceremi, por un lado de rezago histórico multidimensional de pobreza, pero como decía Eugenia, hay componentes históricos culturales. Sí. Entonces cuesta mucho a veces, Ceremi, lograr que las autoridades en general, de todos los gobiernos, miren la costa, porque históricamente está concentrado en el territorio central y mirando hacia la cordillera, digamos. Ese es un comentario. En todo caso, Ñuble, por lo menos, acaba de partir un proyecto grande que justamente nos vamos a desarrollar sobre el desarrollo de la costa de Ñuble en forma integral a partir, espero, de un par de meses más parte del proyecto. Sí, esa es una tarea que, digamos, desde la Universidad Católica del Maule se está intentando resolver con la incorporación de científicos del área marina como yo y Alexander, ¿cierto? Y que estamos impulsando todo el desarrollo de la zona costera en la zona. Quiero agradecer la valiosa colaboración de todos los panelistas, del doctor Quiñones, ¿cierto?, que nos proporcionó su charla magistral, y quedan todos invitados al próximo seminario virtual de la Red G9 que se realizará en junio, ¿ya? Y finalmente también queremos dedicar esta actividad a la memoria del colega y amigo Eduardo Quiroga Llamet, que es un académico de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, quien falleció recientemente, así que un abrazo grande a la familia y muchas gracias por su participación. También queremos agradecer a todos los participantes en las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Las universidades públicas agrupadas en la Red G9 somos instituciones de educación superior de tradición e historia, siendo actualmente un referente nacional en diversas materias. En 2021, las universidades G9 contamos con más de 160.000 estudiantes de pregrado. En el año 2020, el 67% de las y los estudiantes que obtuvieron puntajes nacionales en la PTU se matricularon en universidades de nuestra red. Y en estudios de posgrado, las universidades G9 contamos con más de 12.000 estudiantes matriculados en el año 2021. Red de Universidades Públicas No Estatales G9. Somos innovación, excelencia y vocación pública.